Hola chicos, ¿cómo están? A continuación vamos a hacer del taller 7 el punto número 11 que nos habla sobre curvas paramétricas. Nos dice, considere los segmentos de la curva y igual a x cuadrado desde x igual a 1/2 hasta x igual 2. Y la otra curva y igual a raíz de x que va desde x igual a 1/4 hasta x4. Y nos dicen que mediante gráficas expliquemos o demostremos que la longitud de arco es la misma de estos dos segmentos. Entonces, para que se vea un poquito más claro, vamos a hacer dos planos. Listo. Listo. Entonces, un plano que sea XY y otro plano que sea YX. Listo, entonces vamos a hacer la primera gráfica acá en el primer plano, común y corriente, las gráficas de toda la vida. Entonces es y igual a x cuadrado y nos dicen que la x está entre 1/2 y 2. Entonces vamos a graficar esto, dividimos aquí en unidades. Listo, entonces 1/2 en x y evaluado 1/2 al cuadrado 1/4. Entonces 1/2 en x y evaluado sería por aquí. Y 2 en x evaluado al cuadrado 4. 2, 4. Sería más o menos esta curva. Y esta es la curva y igual x cuadrado. Listo. La otra función que nos dan es y igual raíz de x. Nos dicen que esa está en x 1/4 y 4. Lo mismo, entonces 1/4 raíz de x. Entonces en x 1/4 y en y 1/2. Sería por aquí. Y el otro extremo es 4. Entonces en x 4 y en y raíz de 4, 2. Sería por acá. Más o menos sería esta la otra gráfica. Entonces y igual a raíz de x. Listo. Ahora lo vamos a hacer en la versión contraria. Entonces invertimos el plano. Entonces necesitamos mis funciones en términos de y. Entonces la función que nos dan originalmente, que es y igual x cuadrado, se pasa a términos de y, que sería x igual raíz de y. Listo. Pero aquí necesitamos de dónde varía, pues de dónde va nuestra y. Entonces, si en esta función en x va de 1/2 a 2, entonces si es 1/2, mi raíz de y, entonces para despejarla necesitamos elevar al cuadrado. Entonces mi y va a ser 1/4. Listo. Y el otro extremo, si x es 2, entonces, si x es 2, entonces mi raíz de y va a ser igual, despejamos, tocaría elevar al cuadrado, y igual a 4. Entonces grafiquemos esta. Sería, dividimos en unidades. Listo. Entonces sería, entonces en y es 1/4 y en x 1/2. Entonces y 1/4 y en x 1/2. Sería algo así. Y el otro extremo en y es 4 y en x es 2. Así. Y esta es y igual a,
Esta es x igual a raíz de y. Listo. La otra función que nos dan es y igual a raíz de x, que despejándola quedaría x igual a y cuadrado. Lo mismo, entonces en mi x, en esta función, va de 1/4 a 4. Entonces, si aquí mi x es 1/4, mi y es igual a y cuadrado. Despejamos, para despejar tendría que ser raíz de 1/4. Entonces y va a ser igual a 1/2. Y en el otro extremo, que sería 4, entonces si mi x es 4, es igual a y cuadrado, despejamos raíz de 4, 2. Y entonces graficamos. Entonces, en y es 1/2 y en x 1/4, por aquí. Y en y es 2 y en x es 4. Y2 y x 4. Listo. Y esta es x igual a y cuadrado. Entonces, listo. Si nos ponemos a comparar las gráficas, pues ya de por sí sabemos que la función inversa de x cuadrado es raíz de y. Lo que queríamos confirmar era pues con los intervalos que nos daban que fuera la misma longitud de esta, y que esta fuera la misma longitud de esta. ¿Qué hicimos? Entonces las graficamos al revés. Y sí, mira que esta que nos da acá es la misma que esta que nos da acá, pero al contrario. Y esta que nos da acá es la misma que nos da acá, pero al contrario. Entonces, listo, con eso ya es suficiente para realizar el punto. Entonces, seguimos con el punto B. El punto B nos dice, establezca integrales que proporcionan longitudes de arco del segmento de la curva integrando con respecto a x. Muestra una sustitución que confirme que estas dos integrales son iguales. Entonces nos dice que tenemos una función y tenemos que hallar la longitud de arco. Pues simplemente plantear la longitud de arco. Y dice que integrando respecto a x. Entonces tenemos solo una función. Y esta función, digamos, sería f de x igual a x cuadrado. Entonces, como tenemos una función mi y en paramétricas, entonces sería, en paramétricas necesitamos y y x. Entonces mi y va a ser igual a la función x cuadrado. Y x va a ser igual a x. ¿Por qué? Porque con esto tomamos x como parámetro. Entonces vamos a hallar la longitud de arco de esa función. Entonces sería la integral de dónde va mi x en esta función. El enunciado nos dicen que va desde 1/2 a 2 de la raíz de la derivada de estas funciones, la derivada de estas dos funciones respecto a x al cuadrado, y se suman. Entonces, derivada de y respecto de x al cuadrado más derivada de x respecto a x al cuadrado de x. Listo. Entonces empezamos a reemplazar. Va la integral de 1/2 a 2 derivada de y respecto a x. Entonces sería derivada de y va a ser igual a 2x. Listo. Entonces aquí sería 2x al cuadrado más de y de x, 1 al cuadrado de x. Listo. La simplificamos otro poquito. Quedaría la integral de 1/2 a 2 de 4x cuadrado más 1 de x. Listo. Esa es la longitud de arco de mi primera función. Ahora nos pide, pues falta hallar la otra. Mi otra función, ¿cuál es? Es f de x igual raíz de x.
¿Y esta quién es? Esta es mi y. ¿Y quién va a ser mi x? Va a ser igual a x. Otra vez, tomamos x como parámetro. Listo, entonces planteamos la integral de la longitud de arco. Perdón, esto es longitud de arco. Listo. Entonces longitud de arco. La x en esta función, ¿de dónde a dónde va? Va de 1/4 a 4. Es lo mismo. La derivada de y respecto a x al cuadrado más la derivada de x respecto a x al cuadrado de x. Listo. Entonces mi longitud va a ser igual a 1/4 a 4 de derivada de y respecto a x. Entonces hagámosla acá a un lado. Derivada de y respecto a x. Derivada de raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Listo. Entonces quedará acá 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más 1 de x. Porque derivada de x respecto a x es 1. Listo. Entonces la vamos a simplificar otro poquito. Queda L igual a integral de 1/4 a 4 de la raíz de 1 sobre 4x más 1 de x. Entonces listo. El primer paso del punto B ya lo hicimos. Entonces tenemos estas dos integrales. Y según lo que nos dice en el enunciado, el resultado de estas dos integrales debe ser el mismo. Nos dice, mediante una sustitución, pues verifique que son iguales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por la sustitución yo me guío por los límites de integración. Los límites de integración tienen que ser iguales. Entonces, ¿cómo convierto 1/2 a 1/4? ¿Y cómo convierto 2 a 4? Elevando al cuadrado. Entonces, vamos a decir aquí, vamos a nombrar esta integral, la vamos a llamar 1. Y esta integral la vamos a llamar 2. Entonces, sustituimos en 1, en la integral 1, u igual a x cuadrado de x. Derivamos ambos lados, sacamos mi de u, va a ser igual a 2x de x. Despejamos el de x, queda du sobre 2x de x. Es decir, du sobre 2x es igual a de x. Pero aquí, ¿qué pasa? Nos quedan dos variables, eso no puede ser. Entonces, de acá, despejamos mi u. Entonces, si u es igual a x cuadrado, raíz de u va a ser igual a x. Entonces, listo. De u sobre 2, ¿quién es x? Raíz de u va a ser igual a de x. ¿Qué más nos falta para hacer la sustitución? Los límites de integración. Entonces acordémonos que en mi sustitución, ahí evaluamos los límites de integración. Es decir, que si en 1 es 1/2 a 2, entonces 1/2 elevado al cuadrado pasa a 1/4. Y 2 elevado al cuadrado pasa a 4. Entonces listo, ya tenemos mis límites de integración, que sería entonces la integral de 4 de 1/4 a 4. De 1/4 a 4, ¿de quién? De 1. Entonces es 4x cuadrado más 1. Raíz de 4. ¿Quién es x cuadrado? U más 1. ¿Y quién es de x? De u sobre 2 raíz de u. Listo. Entonces, listo. ¿Cómo vamos? Ya se parecen los límites de integración, pero nos falta arreglar esto acá adentro. ¿Qué podemos hacer? Meter esto dentro de la raíz. ¿Y cómo lo hacemos? Elevando al cuadrado. Entonces, 1/4 de 4
raíz de 4u más 1. Queremos meter esto, entonces se ingresa dentro de la raíz, pero al cuadrado. Entonces 2 al cuadrado, 4. Raíz de u al cuadrado, u de u. Listo. Ahora simplemente simplificamos. Un cuarto a 4. 4u distribuimos sobre 4u más 1 sobre 4u de u. Entonces este y este, ¿cómo nos queda? 1. Quedaría un cuarto a 4 de 1 más 1 sobre 4u de u. Y aquí ya demostramos que esta integral, que pues era la integral número 1, con una sustitución llegamos a la integral número 2. Son iguales, solo que cambia la variable y las variables son mudas en integral. Entonces, listo. El punto C que nos dicen, establezca integrales que proporcionan longitudes de arco del segmento de la curva integrando respecto a y. Esto es lo mismo que hicimos en el punto B. Mira, esta parte de acá es lo mismo. Entonces, pero ahorita respecto a y, ¿qué quiere decir? Que necesitamos nuestras funciones en términos de y. Entonces, listo. Nos da, vamos a hacerlo con la función, entonces sería f de x igual x cuadrado. Entonces y es igual x cuadrado. La necesitamos en términos de y, entonces despejamos. Raíz acá y raíz a otro lado sería x. Entonces pasamos a tener mi función x igual a raíz de y. Entonces tengo mi x. Y mi y va a ser igual a mi y. Entonces en este caso tomamos y como parámetro. Listo. Entonces es lo mismo, pero necesitamos saber de dónde va y. Por eso es lo mismo que hicimos al inicio con la gráfica. Entonces en mi función x igual a raíz de y, vemos que él lleva de un cuarto a 4. Listo, ya tenemos todo. Entonces la integral de un cuarto a 4 de la raíz de ¿quién? De las derivadas de estas funciones, pero respecto a y. Entonces sería la derivada de x respecto a y al cuadrado más la derivada de y respecto a y al cuadrado de y. Eso sería igual a la integral de un cuarto a 4 de x de y. Aquí ya lo habíamos hecho, entonces derivada de x va a ser igual a la derivada de y, que es 1 sobre 2 raíz de y. Listo. Quedaría entonces acá 1 sobre 2 raíz de y al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 1 de y. La podemos simplificar, quedaría un cuarto de 4 de 1 sobre 4y más 1 de y. Listo, entonces esta sería la primera integral que nos están pidiendo. La otra, pues nos falta la otra función. ¿Cuál es nuestra otra función? Nos dan f de x igual a raíz de x. Entonces y es igual a raíz de x. Despejamos porque lo necesitamos en términos de y. Entonces sería y cuadrado igual a x. Entonces listo. Entonces ¿quieres mi x? Acá x va a ser igual a y cuadrado. Y y va a ser igual a y. Lo mismo, tomamos y como parámetro. Listo. Entonces, ¿y de dónde a dónde va esa y? Ya lo habíamos hallado. Acá en el primer punto, mira. La función x igual y cuadrado va con mi y 1/2 a 2. Entonces sería la integral de 1/2 a 2 de la raíz de la derivada de las dos funciones, derivada de x respecto a y
al cuadrado más derivada de y respecto a y al cuadrado de y. Entonces sería la integral de 1/2 a 2 de x de y derivada de x va a ser igual a 2y. Entonces 2y más 1 a 2y al cuadrado más 1 al cuadrado de y. Simplificamos, quedaría 1/2 de 2 de 4y cuadrado más 1 de y. Listo, esta sería la otra longitud de arco, pero integrando respecto a y. Y este sería el punto final. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.